Bueno, entonces vamos allá. Vamos a comenzar con el estudio. Continuamos en nuestro discipulado. Ya queda poco de la etapa 2. Estamos en la etapa 2 estableciendo fundamentos sólidos para nuestra fe. Ya hemos dado 28 clases y yo estaba calculando que vamos a llegar hasta la 30 justamente. Así que le damos las gracias al Señor por esto, por todo lo que estamos aprendiendo. Yo sé que nuestra fe se ha solidificado muchísimo durante estas enseñanzas, y no solamente la de ustedes, sino la mía también, porque mientras uno enseña también, es decir, uno va recibiendo desde de Dios y del Espíritu Santo. Así que para mí es una bendición muy grande también, y le pido al Señor que me use para su gloria, aunque no somos dignos y nada merecemos, pero por su misericordia, por su sangre, que nos limpia de todo pecado y nos constituye todo lo que somos, se lo debemos a Él. Así que le damos muchas gracias a Dios por todo lo que estamos aprendiendo. Hoy vamos a aprender este fundamento de la imposición de manos y ya vamos por acá, es decir, que estamos aquí ya en la imposición de manos y nos quedan dos clases que serían la 29 y la 30, la de la resurrección de los muertos y el juicio eterno, que son, y para ya completar la enseñanza de los fundamentos, y ya cuando terminemos entonces comenzaremos una nueva serie que será otra etapa, será la etapa número 3, que ya en su momento lo vamos a ver. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la imposición de manos, y la imposición de manos es un tema que se habla poco en las iglesias. Por lo general, en los discipulados, los cursos para nuevos creyentes o ya sea para líderes, se habla mucho de las demás, es decir, de la fe en Dios, del arrepentimiento, de los bautismos. Todos los fundamentos se hablan muchísimo más en la mayoría de las iglesias, pero el fundamento de la imposición de manos es un fundamento que se practica. Está aquí en la palabra de Dios en Hebreos 6:2, pero del cual se habla poquísimo, Así que yo creo que es una gran bendición que el Señor nos permita hoy hablar de esto, porque además es un tema de la cual la Escritura habla mucho y sin embargo se da mucho por sentado y se enseña poco, y es muy bueno que nosotros lo aprendamos. Así que vamos a ver qué cosa es la imposición de manos. Ahí, como vemos en la imagen, como vemos en esta imagen, es una práctica que se practicaba desde tiempos antiguos. No solamente es una práctica de la iglesia, venía de mucho antes, y la imposición de manos dice que sencillamente consiste en poner las manos encima, sobre una persona, así como lo vimos ahí en la imagen. La imposición de manos dice que era una práctica muy aceptada en el pueblo judío. Los lectores originales de la epístola de los Hebreos, siendo de origen judío, estaban acostumbrados a la imposición de manos aún antes de venir Cristo. Es decir, que no es algo que podamos atribuirle que se originó con la iglesia, sino que ya es algo que venía practicando el pueblo judío. ¿Y cómo lo podemos saber? Por las escrituras. Pues las mismas escrituras nos dan testimonio, nos dan testimonio de esto, y lo podemos ver, por ejemplo, en lo sucedido en Mateo 19, de 13 al 15, cuando las personas vinieron a traerle los niños a Jesús. Es decir, las personas sabían que Jesús era un hombre de Dios, muchos lo tenían como profeta, como maestro. Pocos sabían que era el Hijo de Dios para ese entonces, pero sí sabían que era un hombre enviado por Dios, por las palabras que decía, porque hablaba con autoridad y los milagros que hacía. ¿Y qué hacían las personas? Dice, entonces fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Es decir, que las personas querían que Jesús les impusiera las manos a los niños, sabiendo de que eso era algo bueno para los niños, algo que los iba a bendecir, algo que los iba de alguna manera espiritualmente a fortalecer, a reconfortar y a alinear con el propósito divino para sus vidas. Y dice que los discípulos reprendieron a esas personas que traían a los niños, porque ellos lo veían como que estaban molestando a Jesús. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces ahí vemos una evidencia de nuestro Señor Jesús imponiendo las manos, y a petición de las personas que le traían a los niños para que, y dice que era imponiendo las manos y orando, era para que impusiera las manos y orara y los bendijera.
Entonces, vamos a estar estudiando en la clase de hoy tres, digamos, funciones principales que tiene la imposición de manos y lo vamos a estar viendo a lo largo de las escrituras. Y estas funciones principales son incorporación, identificación e impartición. Vamos a estarlo viendo y vamos a empezar con la incorporación, es decir, cómo la imposición de manos contribuye a la incorporación. Vamos a verlo con ejemplos bíblicos. Primeramente aquí vemos en Génesis. En Génesis capítulo 48 vemos la historia cuando ya Jacob estaba viejo, ya estaban viviendo todos los hijos de Jacob, que después fueron las 12 tribus de Israel, estaban en Egipto con José y ya estaba Jacob preparándose para partir con el Señor y José le trajo a sus dos hijos Efraín y Manasés para que los bendijera. Y vamos a ver lo que sucedió. Dice que Jacob dijo, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Es decir, míos son. Jacob estaba reconociendo a los hijos de José como suyos, es decir, los estaba incorporando al linaje de las 12 tribus de Israel. Y dice, como Rubén y Simeón, es decir, estos niños, Efraín y Manasés, no eran hijos de Jacob, eran nietos de Jacob. Sin embargo, José los trajo para que el padre los bendijera y lo que hizo Jacob fue tomar, es como si cogiera de José y lo multiplicara en dos y los incorporó a las 12 tribus de Israel, Efraín y Manasés. Y que Efraín y Manasés originalmente no eran hijos, eran nietos, pero él los bendijo y los incorporó. Dice, serán míos. Este es el versículo 5 y luego en el 14 dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y después ahí la palabra dice que José lo reprendió porque él no quería es decir, porque incluso qué mano era la que se imponía tenía significado. La mano derecha era sobre el primogénito y la mano izquierda pues entonces sobre el otros hijos. Y como él cruzó los brazos para extender la primogenitura sobre Efraín, que era el más pequeño, José le reprendió, pero Jacob le dijo que él tenía una revelación de parte de Dios de que debía ser de esa manera. Es decir, que ahí vemos cómo Jacob, que aquí se le llama Israel, porque ya fue después que ya Dios le cambió el nombre y le puso Israel, ahí vemos cómo Jacob usó la imposición de manos para incorporar espiritualmente a Efraín y Manasés dentro de las 12 tribus de Israel, pero además también para determinar cuál era el que iba a recibir la primogenitura, que en este caso no era Manasés, que era el mayor, sino Efraín. Entonces vemos también aquí en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento cómo también se usa la imposición de manos para la incorporación. Cuando Pablo, que anteriormente se llamaba Saulo, era perseguido de la iglesia y el Señor Jesús se le apareció, la Biblia nos cuenta ahí en el libro de los Hechos que él vio una gran luz que lo tumbó del caballo que él estaba, si lo tumbó al suelo, bueno, suponemos que estaba en un caballo, en un mulo, no sabemos, pero lo tumbó al suelo la luz y entonces habló el Señor Jesús con él, se le apareció y entonces tuvo una conversación con él y luego de ahí él quedó ciego. Y entonces él se convierte al Señor. Él le dice, Señor, dime qué quieres que haga. A partir de ese momento él recibe a Jesús como su Señor y Salvador, pero había un problema, que él tuvo un encuentro personal con Jesús. A él nadie le predicó. A él nadie, ningún otro cristiano fue y se le acercó y le predicó y lo incorporó con una oración de fe o algo así, no, sino que Jesús se le presentó directamente y él quedó ciego. Entonces él fue para Damasco y ahí estaba orando y ahí estaba ayunando y entonces, ¿qué pasó? Era necesario que Pablo fuera incorporado al cuerpo de Cristo, fuera incorporado a la iglesia, porque él no podía tener solamente una aparición de Jesús y como
desarrollar una religión propia a través de Jesús, porque ya el Señor había instituido su iglesia. Ya en ese momento la iglesia estaba instituida, estaban los 12 apóstoles, estaba todo un movimiento cristiano y el Señor se les revela, pero el propósito de Dios no es que Él ande por su cuenta, sino incorporarlo en el cuerpo que ya estaba, que es la iglesia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a este hombre Ananías que estaba orando y el Señor se le apareció y le dijo a Ananías que fuera a ver a Pablo y orara por él para que recibiera la vista. Entonces dice que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, vemos que Ananías hizo algo, no solamente oró, sino que le impuso las manos. Poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, es decir, ya le estaba llamando hermano, estaba profiriendo una palabra donde con esa palabra y con ese gesto de imponer las manos lo estaba trayendo, lo estaba incorporando como parte de la iglesia. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es decir, que aunque el Señor Jesús se le apareció a Saulo y él tuvo su propia conversión con el Señor lo puso en una posición donde él fuera discipulado, donde él recibiera un liderazgo, donde él incluso tuviera que recibir sanidad a través de otro hermano de la iglesia. ¿Para qué? Para que él entendiera que aunque Jesús se le apareció, porque él tenía un propósito muy grande, Jesús iba a estar constantemente interactuando con Pablo, pero él necesitaba entender que él pertenecía a un cuerpo, que él no andaba por cuenta propia. Él pertenecía a un cuerpo que es la iglesia. Y entonces a través de ese milagro que hizo Dios sobre él por medio de Ananías, pues entonces de alguna manera él quedó él estaba como en una posición humilde porque estaba ciego y él tuvo que recibir una impartición, recibir a través de esa imposición de manos la vista y también recibió el bautismo en el Espíritu Santo, que lo estuvimos viendo en la clase pasada. Dice que al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado en el Espíritu. Dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es decir, que a partir de ese momento Saulo se incorporó a los discípulos que estaban en Damasco, comenzó a ser parte de la iglesia. Por eso es tan importante la imposición de manos, porque nosotros somos un solo cuerpo. Y la iglesia, todos los creyentes que se convierten necesitan incorporarse a la iglesia. Y eso se hace a través de la oración y de la imposición de manos. Por eso es muy bueno que cuando una persona se convierte a Cristo, nosotros podamos orar por la persona e imponerle las manos y llamarle hermano. Llamarle hermano para que esa persona entienda que ahora que se ha convertido, ahora tiene una familia y ahora es parte de un cuerpo que no, aunque tenga una experiencia personal con Dios, necesita ser parte. Y esa parte no solamente es espiritual, sino que también es físico y se demuestra a través del tacto, a través de la imposición de las manos con oración. Dice también este otro pasaje en Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Es decir, había un grupo de personas, un grupo de líderes, como diríamos hoy día, dice que eran profetas y maestros. Y estas personas estaban, vamos a ver qué es lo que estaban haciendo. Entre ellos estaba Bernabé y estaba Saulo, es decir, Saulo se unió a este grupo de siervos de Dios y ya estaban en Antioquía. Y dice que ministrando estos al Señor y ayunando, es decir, ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban juntos reunidos y estaban adorando al Señor. Ministrando al Señor significa adorándole, significa meditando en su palabra, significa estar como en culto al Señor, unidos en el nombre del Señor. Estaban ministrando estos al Señor y estaban en ayuno. Y dijo al Espíritu Santo a través de uno de ellos, porque eran profetas y maestros, pero seguramente estaban estudiando la palabra de Dios, teniendo tiempos de oración juntos. Y en medio de esos tiempos, pues entonces el Espíritu Santo habló a través de uno de los profetas. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado,
les impusieron las manos y lo despidieron. Es decir, que aún para enviar al ministerio, pues entonces miremos cómo fue, aunque es decir, ellos reciben ese llamado, lo reciben a través de otra persona del cuerpo de Cristo. A lo mejor ellos tenían el sentir en su corazón, a lo mejor ya el Señor de alguna manera le había mostrado que los tenía preparados para una obra especial, que era predicarle a los gentiles. Sin embargo, tuvo que suceder de esta manera, unidos como un cuerpo. Dios les revela a uno de los profetas el llamado que tenía para ellos y dice que ellos todos empezaron a orar, empezaron a ayunar y ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y les enviaron. Esta es la manera correcta de salir al ministerio. La manera correcta de salir al ministerio es que el cuerpo de Cristo te envía. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos que tenemos que pertenecer a una iglesia, que tenemos que humillarnos y someternos bajo las autoridades y esperar el tiempo de Dios, porque cuando es el tiempo de Dios para nosotros ser enviados a un ministerio, Dios se lo va a revelar a las personas con las que nosotros nos reunimos, se lo va a revelar a nuestros líderes y ellos nos van a enviar imponiendo las manos. ¿Para qué? Para que cuando ellos se fueran, continuaran perteneciendo a un mismo cuerpo. No es a través de divisiones que se va a uno a un ministerio, no es a través de que Dios me habló y me reveló y yo salgo por ahí para allá a hacer lo que yo quiero, porque Dios no es así. Porque miren qué ministerio tan grande tenía Pablo y Bernabé, sin embargo, ellos estaban juntos con el cuerpo de Cristo hasta que llegó el momento en que el Espíritu habló y fueron enviados. ¿A través de qué? De la imposición de manos. Así es como se nombran los líderes, se nombran los ancianos, se nombran todos los cargos de la iglesia, se deben nombrar a través de la imposición de manos. ¿Para qué? Porque se reconoce una sujeción a la autoridad. Hay una sujeción a la autoridad entre el que recibe la imposición y el que la impone, de manera tal de que la persona que está imponiendo las manos está, es decir, transfiriendo esa autoridad sobre la persona que los recibe y a su vez la persona que los recibe se está sometiendo a la autoridad de la persona que está imponiendo las manos. Y por lo tanto, eso hace que haya un engranaje espiritual y que el enemigo luego no pueda atacar y penetrar y dividir la iglesia. De manera tal que aunque el ministerio de Bernabé y de Pablo fue un ministerio difícil de comprender para los apóstoles, aún así permanecieron unidos porque ellos se veían como un solo cuerpo y ellos entendían que ellos habían sido enviados por el Espíritu a través de la iglesia, a través de ¿qué? De la oración y de la imposición de manos. Vamos a ver ahora la imposición de manos para identificación. Entonces vemos en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento que Dios le dio las leyes a Moisés en Levítico capítulo 1, versos del 1 al 2 y verso 4, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Esos versículos 1 y 2. Y luego el 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Es decir, que ¿qué significa esto en otras palabras? Cuando una persona quería hacer una ofrenda a Dios, pero una ofrenda por los pecados, este tipo de ofrenda, este tipo de holocausto del que está hablando aquí Levítico, es una ofrenda por el pecado. Es decir, cuando yo quiero presentarme delante de Dios para poner una ofrenda por mis pecados, claro, en aquel tiempo todavía el Señor no había muerto y resucitado por nuestros pecados. Y por lo tanto, esos animales que Dios había establecido era como un símbolo de lo que Cristo iba a hacer. Ya hoy día no es necesario que animales pues paguen por nuestros pecados porque Cristo es el Cordero inmolado de Dios que pagó una y de una manera perfecta, una única vez y perfecta por todos los pecados. Pero de alguna manera, las personas cuando lo hacían en la antigüedad estaban como apuntando hacia Cristo, porque en ese momento esos animales representaban la obra que iba a hacer Cristo, de manera tal que la muerte de Cristo aplica tanto para los que vivieron antes como para los que hemos vivido después de su muerte y su resurrección. Pero en aquel tiempo, ¿qué tenían que hacer las personas? Tenían que imponer las manos. ¿Para qué? Era una manera de
espiritualmente hablando, transferir su culpa y transferir su pecado al animal. Es decir, que había una identificación entre el animal y la persona, de manera tal que ese sacrificio que se iba a hacer sobre el animal era como si estuviera muriendo en lugar de la persona. Será aceptado para expiación suya. Cuando la persona le ponga la mano en la cabeza del holocausto. Es decir, que no era solamente entregarle el animal, no. Había un acto espiritual donde la persona tenía que poner la mano sobre la cabeza del animal y seguramente en ese momento había oración, había de alguna manera, había algún ritual donde la persona estaba identificándose, se estaba creando una identificación entre la persona y ese animal que iba a expiar sus pecados. Por lo tanto, ahí vemos que la imposición de manos también crea una unión espiritual y una identificación. Es decir, y por eso es que viene la incorporación, porque cuando Ananías impone las manos sobre Saulo, él se está identificando solo como cristiano, se está identificando como que él ahora es también parte del cuerpo de Cristo y que es una misma cosa. Es decir, es que hay identificación. Por eso es bueno, por ejemplo, cuando nosotros queremos recibir un don o entendemos que nosotros tenemos un ministerio afín con otra persona que ya lo está desarrollando, es bueno pedirle que ore por nosotros y nos imponga las manos, porque de esa manera nos estamos identificando. Y también es bueno que los pastores cada cierto tiempo oren imponiendo las manos sobre los líderes, sobre los discípulos, sobre las personas de la iglesia, porque eso crea una unidad de identificación, de que somos uno, de que hay como una transferencia espiritual. Dice también en Segunda de Crónicas, vemos un ejemplo de la aplicación de esto que Dios le había mandado hacer a Moisés. Dice, en este caso fue el rey Ezequías, pues el pueblo le pidió que hiciera expiación por los pecados del pueblo, porque había una amenaza de guerra y el pueblo le pidió eso a Ezequías. Entonces dice que después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel. Es decir, para que hubiera una reconciliación con Dios, porque todo Israel mandó al rey hacer el holocausto y la expiación. Aquí vemos una aplicación de este principio que Dios le había mandado a Moisés y cómo el pueblo sabía esto de que mediante la imposición de manos, pues había como es decir, ellos querían limpiarse delante de Dios y entonces ponían las manos sobre estos animales que iban a morir para que hubiera una identificación y para que hubiera una transferencia de que ellos estaban muriendo en su lugar. Vemos ahora en el libro de los Hechos, Nuevo Testamento, vamos a ver también identificación. Dice, a ver, lo que es incorporación, identificación e impartición lo vamos a ver siempre de alguna manera entrelazado. Aunque estamos viendo versos que enfatizan más uno que el otro, pero sí, es decir, es un mismo acto y todas las cosas ocurren dentro del mismo acto. Entonces dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué pasó aquí? Que después de la elección de los diáconos, que eso también lo vamos a estar viendo, después de la elección de los diáconos, empezaron a predicar el evangelio otras personas que no eran los 12 apóstoles, empezaron a predicar el evangelio y empezó a haber un movimiento grande de la palabra del Señor, de manera tal que, por ejemplo, Felipe, que predicó en Samaria, se convirtieron muchas personas, Dios lo usaba poderosamente y se convirtieron muchísimas personas. Ahora, era necesario que estas personas se identificaran y fueran identificados con lo que ya Dios había previamente establecido, y por eso cuando se oyó
que en Samaria se estaban convirtiendo mucha gente. ¿Qué hicieron los apóstoles? Enviaron a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan eran los líderes de la iglesia en aquel momento. Pedro, Juan, Santiago, es decir, los apóstoles que Dios había designado. Eran los líderes máximos que estaban dirigiendo la iglesia, y ellos fueron a ese lugar. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a imponer las manos sobre aquellos que habían creído y les empezaron a impartir el Espíritu Santo. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo estaba viniendo por la imposición de manos de los apóstoles sobre los creyentes, y ocurría todo. Es decir, ocurría una identificación, ocurría una incorporación, como ustedes son parte de esto también, porque además recordemos que desde la época de Jesús, o más bien desde antes, había conflicto entre judíos y samaritanos. Recordemos lo que pasó cuando Jesús fue a Samaria, que en una ocasión los samaritanos no quisieron recibirle, y creo que Juan y Jacobo le pidieron que hiciera descender fuego del cielo. Recordemos que la mujer samaritana le dijo: porque los judíos y samaritanos no se hablan entre sí, ¿cómo es esto que tú me pides a mí que te dé de beber? Recordemos la parábola que hizo Jesús del buen samaritano. Es decir, habían conflictos étnicos, conflictos religiosos, que si dónde es que hay que adorar, que si es aquí, que si es allá, que si es en Jerusalén, que si es en Samaria. Había un conflicto muy antiguo, de muchos años. Por lo tanto, había un peligro de que los cristianos que se convirtieran en Samaria no se identificaran con lo que Dios había comenzado en Jerusalén, y quisieran armar como su propio movimiento cristiano separado. Había un peligro de que eso sucediera, pero ese peligro fue eliminado cuando Juan y Pedro, que eran los líderes de la iglesia, fueron allí, impusieron las manos, y Dios los usaba para impartirles el Espíritu Santo, y las personas veían que recibían esto de Pedro y de Juan. Por lo tanto, había una transferencia de autoridad, había una transferencia espiritual, había una identificación, había una incorporación de la obra que Dios estaba haciendo en Samaria a lo que ya el Señor había empezado a hacer en Jerusalén, de manera tal de que fuera una misma iglesia, aunque estuvieran en distintos lugares, rompiendo con todo esquema religioso, con toda barrera racial o todo lo que pudiera haber en aquel tiempo. También vemos aquí, dice Hechos 6, Hechos 6, versículo 3, y de 5 a 6. En el momento, esto es un poquito antes de lo de Samaria, esto fue en el momento en que hubo unos conflictos ahí en la iglesia, porque había conflicto entre las viudas de los griegos y las viudas de los judíos en cuanto a la repartición, y decidieron nombrar unos diáconos. Escogieron varones llenos del Espíritu Santo, los nombraron como diáconos para que se encargaran de repartir la ofrenda a los necesitados, para que los apóstoles pudieran dedicarse a lo que es la palabra y a la oración. Entonces dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y dice más adelante: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Vemos aquí cómo se usa la imposición de manos nuevamente. No solamente los nombraron, no solamente los escogieron, todo el mundo estuvo de acuerdo, sino que una vez que ya estaban escogidos, pues entonces los llamaron y los presentaron, y ellos oraron y les impusieron las manos. ¿Para qué? Para delegarle la autoridad espiritual para la obra que ellos iban a hacer. Y por eso es que después vemos que Dios usó tan poderosamente a estos 7 varones. No solamente los usó para repartir comida y para repartir ofrendas, sino que después vemos cómo Dios usó poderosamente a Felipe, cómo Dios usó poderosamente a Esteban. ¿Por qué? Porque ellos recibieron una impartición, una identificación a través de la imposición de manos, de manera tal que ellos eran como una extensión de los 12 apóstoles. Y por lo tanto, Dios los empezó a usar poderosamente, de la misma manera que usaba también a los 12. Entonces, vemos también
que el apóstol Pablo le dio algunos consejos a Timoteo con respecto al tema de la imposición de manos. Él le habló de este tema y les enseñó algunas cosas. Primeramente, en Primera de Timoteo 4:14 se menciona que Timoteo recibió su llamado por la imposición de manos del presbiterio. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. ¿Quién era el presbiterio? Era el Consejo de Ancianos. Es decir, que en su momento Timoteo era discípulo de Pablo, pero cuando ya Timoteo iba a comenzar a pastorear, iba a comenzar a ya como ejercer el ministerio, es un poco separado, aunque seguía bajo la cobertura de Pablo, pero ya él estaba como tal ejerciendo el pastorado, ejerciendo el ministerio. Pues antes de él salir a ejercer ese ministerio, él pasó porque el Consejo de Ancianos se reunieron y le impusieron las manos y le profetizaron, es decir, oraron por él, le profetizaron, le impusieron las manos y de manera tal que Pablo le decía, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por la imposición de manos. Es decir, que aquí vemos que hay es decir, la imposición de manos sirvió para que Timoteo recibiera y para que estuviera identificada la obra que él estaba haciendo con el resto de la obra que estaba haciendo el Señor. También le dice el apóstol Pablo, le da este consejo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Es decir, que hay un peligro de no estar imponiendo las manos a cualquiera, es decir, las manos hay que imponerlas para cuestión de lo que Dios, es decir, hay que hacerla bajo la guianza de Dios. No se puede estar imponiendo las manos a cualquier persona, nombrando a cualquier persona, porque uno puede, es decir, en la imposición de manos no solamente hay transferencia hacia un lado, sino que hay transferencia bidireccional, y dice que de alguna manera, al imponer las manos con ligereza, Timoteo podía participar en pecados ajenos. Consérvate puro. Y esto es algo que yo he escuchado también decir de otras personas que sirven al Señor, siervos de Dios, evangelistas, que se mueven en el mundo espiritual, que ellos buscan mucha sabiduría para ver a quién le imponen las manos. Por ejemplo, a una persona endemoniada no se le debe imponer las manos, porque a veces no sabemos usar la imposición de manos y pensamos que todo es con imposición de manos. Los demonios no se echan fuera imponiendo manos, los demonios se echan fuera por la palabra y con la autoridad. Es decir, se ora, se declara con autoridad, pero no se le impone las manos al endemoniado, porque cuando se impone la mano hay una identificación, ¿entiendes? Entonces, si la persona no está bien fuerte y no está bien cubierto o tiene un área débil, puede haber una transferencia espiritual contraria. ¿Por qué? Porque no debe ser, es decir, no hay que imponer las manos a una persona endemoniada. Y a veces en la iglesia, como no se habla mucho o no se enseña mucho de este tema, se impone las manos con ligereza y a veces dice, ponle la mano al hermano que está a tu lado. Eso es un poquito peligroso, mis hermanos. A veces se usa con muy ligera la imposición de manos. Una cosa es dar un abrazo, una cosa es tomarse de las manos, que es otra cosa muy distinta. No es lo mismo vamos a darnos las manos como un cuerpo, que la imposición de mano, que es poner la mano sobre la cabeza. Y yo les aconsejo a todos los que me escuchan, no se dejen imponer las manos por cualquier persona. Cuando ustedes vean que digan, ponle la mano al hermano que está a tu lado, si usted puede escabullirse, escabúllese de ahí, porque usted no sabe quién usted tiene al lado. La mano te la debe imponer una persona con autoridad, una persona escogida por Dios, una persona que tiene que es decir, que hay un testimonio. Tú no puedes permitir que cualquiera que está a tu lado, que no lo conoces ni te conoce, te imponga las manos, porque acuérdense que la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay personas que no entienden es decir, el significado espiritual de la imposición de manos, y hay tristemente líderes, pastores que le mandan en la iglesia a los hermanos que le impongan la mano uno sobre el otro. Eso yo particularmente lo considero incorrecto, porque viendo todo lo que implica la imposición de manos y viendo todo lo que espiritualmente ocurre, que incluso hay transferencia de pecado en la imposición de manos,
Dios nos libre de quien nosotros nos imponemos las manos, nos dejamos imponer las manos. Por supuesto que si nosotros tenemos unos pastores, se supone que ya nosotros estamos bajo ese ministerio, estamos bajo esa cobertura y nadie es perfecto, nadie es 100% impecable, pero se supone que la persona a la que nosotros estamos siguiendo es una persona que busca a Dios, es una persona que está llena del Espíritu Santo y aún así, cuando alguien nos está imponiendo las manos, nosotros podemos orar, Señor, bloquea toda transferencia de algo incorrecto, porque hay líderes que están en pecado, hermano. Hay líderes que están en pecado. Y si uno se deja imponer las manos por un líder que está en pecado, uno puede recibir por transferencia espiritual el pecado que está operando en el líder. Esto es muy delicado, muy delicado. Por lo tanto, nosotros no debemos dejarnos imponer las manos por cualquiera y está bien que oremos si alguien nos está imponiendo las manos y tenemos dudas sobre su carácter, sobre sus problemas espirituales. Está bien que nosotros, Señor, cancelo toda transferencia espiritual. Todo lo que no venga de ti, Padre, lo cancelo en el nombre de Jesús. Tenemos que estar apercibido, dice, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y lo dice en el contexto de la imposición de manos. Entonces, esto es un tema muy delicado que no debemos hacer con ligereza, que debemos hacerlo con mucha sabiduría. Impartición, bueno, ya hemos hablado de alguna manera de esto, porque es que está todo mezclado, está todo junto, pero bueno, vamos a hacer ahora un énfasis en el tema de lo que es la impartición. Dice, ¿qué pasó? Esto pasó justo después, en el libro de los Hechos, justo después que Pedro y Juan llegaron a Samaria y empezaron a imponer las manos y empezaron a recibir el Espíritu Santo. Miren lo que pasó, dice, cuando vio Simón, que era un brujo, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Es decir, que este hombre tenía una curiosidad muy grande por las cosas de Dios porque él se movía en el mundo espiritual, porque él era brujo y él nunca había visto un poder tan grande y él nunca había visto que se pudiera transferir el don que uno tiene a otra persona por la imposición de manos. Él no había visto eso. Entonces, cuando él vio que los apóstoles le estaban imponiendo las manos a las personas y a través de la imposición de manos las personas estaban recibiendo el Espíritu Santo, él dijo, yo quiero a eso, yo quiero esto también, porque yo también quiero hacer lo mismo que ustedes hacen. Pero en el mundo del ocultismo se mueven las cosas diferentes que en el reino de Dios. Es totalmente diferente porque el ocultismo pertenece a las tinieblas y los principios que se mueven son diferentes. Entonces, para él era muy normal que si él pagaba un dinero para recibir un poder, después le podía sacar dinero a ese poder, que era lo que realmente quería. Él quería comprar el don de Dios para después venderlo. Era lo que él estaba diciendo. ¿Cuánto cuesta esto? Yo lo pago, ustedes me lo dan y yo ahora, el que venga a mí, yo se lo doy y me tiene que pagar. Así es como pensaba este hombre. Y por eso los apóstoles lo reprendieron y le dijeron, mira, Dios tenga misericordia de ti porque estás en prisiones de oscuridad. Tú no has entendido nada. El Espíritu Santo es un regalo. Es un regalo que Dios le da a sus hijos, le da a sus creyentes y lo imparte a través de otros creyentes. Es decir, nosotros podemos recibir el Espíritu Santo en una relación íntima con Dios, podemos recibir el bautismo del Espíritu, pero normalmente ocurre, y como ocurría de manera general en el libro de los Hechos, era que los líderes, los apóstoles, oraban y las personas recibían el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que había una impartición y este hombre que era conocedor del mundo espiritual entendía que mediante la imposición de manos estaba ocurriendo una impartición de lo que la persona tenía sobre las otras personas. Entonces, vamos a ver aquí también en el Antiguo Testamento, lo vemos también, el tema de la impartición, no solamente de la identificación y la incorporación, también podemos ver en el Antiguo Testamento la impartición. Vemos en Deuteronomio 34:9 que cuando Josué recibe
el liderazgo para ser sucesor de Moisés, dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Es decir, que vemos que Josué era un seguidor fiel ahí de Moisés, estuvo todo el tiempo estaba en el tabernáculo, Dios lo estaba preparando, se sometió a Moisés, peleó las batallas con el pueblo de Israel como servidor, hasta que llegó el momento en que Dios determinó llevarse a Moisés y escogió a Josué para que fuera el sucesor. Pero Dios le mandó a Moisés que le impusiera las manos y que le hiciera una transferencia, una impartición de la autoridad que había en él sobre Josué. Y a partir de ese momento, Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Eso significa que recibió el bautismo en el Espíritu Santo y estaba operando en el don de la sabiduría. Y dice que recibió ese bautismo y a partir de ese momento, los hijos de Israel vieron la autoridad, porque hubo una transferencia de autoridad, hubo una transferencia del llamado de Moisés hacia Josué a través de ¿qué? De la imposición de manos. Entonces también vemos aquí, vamos a leer otra vez este pasaje pero vamos a verlo desde el punto de vista de la impartición, aunque ya lo habíamos visto, el de Ananías y Pablo. Dice, entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista, es decir, le imparte sanidad y le imparte el bautismo en el Espíritu. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Es decir, que ahí vemos impartición, identificación, incorporación e impartición. También vemos aquí en Hechos 19, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. Esto fue en Éfeso. Este pasaje lo vimos en la clase pasada, hablando del bautismo en el Espíritu, pero ahora estamos hablando de cómo ellos recibieron, es decir, Pablo también hacía esto que hacían Pedro y Juan, es decir, les oraba por ellos, les imponía las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. Entonces, a manera de resumen, el bautismo en el Espíritu Santo, la imposición de manos es un fundamento muy importante en la fe que no debemos tomar con ligereza, que deberíamos tener mucho más en cuenta. ¿Y cómo debe hacerse la imposición de manos? Primeramente, debe estar acompañada de oración. Siempre que vemos imposición de manos, vemos la oración. No es imponer y ya, es imposición de manos con oración, porque la oración es la que nos hace comunicarnos con Dios y hace que esa imposición de mano no sea una pasadita de mano que le estamos dando a la persona, sino que lo convierte en un acto espiritual. Además, viene acompañada de una declaración profética. Casi siempre cuando se impone las manos hay una palabra que puede ser de bendición, hay una palabra que puede ser de empoderamiento, hay una palabra que puede ser de enviar a la persona. Es decir, la imposición de manos va acompañada de una declaración profética, aunque sea para decir, a partir de ahora, tú eres hijo de Dios y eres parte del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, si vamos a imponer las manos sobre una persona que se ha convertido, que ha nacido de nuevo, le imponemos las manos, declaramos que esa vida es de Cristo y declaramos, hacemos una declaración, a partir de ahora tú eres un hijo de Dios, tu nombre está escrito en el libro de la vida, tú eres parte del cuerpo de Cristo, a partir de ahora nosotros somos tus hermanos y tú eres nuestro hermano. Esas son declaraciones proféticas también, aunque no sea profetizar el futuro, pero son declaraciones que se emiten y que activan esa transferencia espiritual. También se debe hacer con fe, es decir, por supuesto, la imposición de manos se debe hacer creyendo en que aunque nuestros ojos no lo ven, algo está ocurriendo y dándolo por sentado, dándolo por hecho, con total certidumbre de que cuando nosotros imponemos las manos está sucediendo. Es decir, así como las personas imponían las manos sobre los animales y creían que su pecado le era traspasado, cuando nosotros imponemos las manos tenemos que creer, tiene que ir acompañado de fe, porque si no hay fe, pues entonces no estamos haciendo nada. Y el poder de Dios, es decir, el poder de Dios, tenemos que estar llenos de poder de Dios. La persona que impone las manos tiene que tener el poder de Dios para que ocurran las cosas, porque a veces
imponemos las manos, pero no sucede nada, aparentemente, aunque siempre algo sucede. Pero bueno, a lo mejor no sucede la magnitud que nosotros queremos que suceda, porque depende de nuestra estatura, de nuestro nivel espiritual. Mientras más estatura espiritual tiene la persona que impone las manos, pues más la persona recibe. No vas a recibir lo mismo de una persona que, es decir, depende, depende de quién sea el que imponga las manos, es lo que vas a recibir. Vas a recibir el don, vas a recibir del depósito, perdón, déjame tomar un poquito de agua. Gloria a Dios. Vas a recibir del don, vas a recibir del depósito de lo que Dios está ministrando a través de esa persona. Y tiene que hacerse con cuidado, con sabiduría, con guianza de Dios. No puede hacerse a la ligera. No debemos imponerle las manos a cualquiera porque sí. No debemos dejarnos imponer las manos por personas que no sabemos quiénes son, ni su testimonio, ni sabemos nada de ello, porque alguien dijo, imponle la mano. No, eso no. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Y ante la duda, porque puede ser que estemos en un culto, estemos orando y viene una persona que no sabemos quién es, y viene, impone las manos sobre nosotros. Ante la duda, si sentimos alguna incomodidad, o si pues tenemos duda en ese momento, pues lo que hay que hacer es orar y cancelar toda transferencia espiritual. Señor, yo cancelo todo lo que no venga de ti, todo lo que se me pueda querer transferir a través de esta persona que no venga de tu Espíritu Santo, lo cancelo en el nombre de Jesús, para en oración no permitir cerrar la puerta y no permitir que nada malo se pueda transferir a nosotros a partir de una imposición de manos incorrecta. Y como conclusión, vemos que el fundamento de la imposición de manos es poner en práctica un elemento fundacional del Evangelio, es decir, es muy importante. Y vemos que lo practicó Jesús, vemos que lo practicaron los apóstoles, vemos que lo practicó Moisés, lo practicó Jacob, es decir, en toda la Biblia está montones de ejemplos que no los hemos mencionado ni todos para nada, pero hay montones de ejemplos de la imposición de mano. Por lo tanto, es un elemento fundamental de nuestra fe. Y sin este fundamento habrá inseguridad, inestabilidad en la gente que quiere entrar al reino de Dios. Es decir, tiene un papel y tiene una importancia esa imposición, esa declaración profética, aunque nosotros no lo vemos con nuestros ojos, sí crea una unidad en el cuerpo de Cristo y nos protege del enemigo, porque crea una conexión espiritual que es necesaria para que las personas puedan crecer y para que el cuerpo de Cristo se pueda mantener unido en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, con esto terminamos la enseñanza de hoy. Ya la próxima, que es la penúltima de los fundamentos, estaremos estudiando el fundamento de la resurrección de los muertos.